nos narran esta historia. Cristo, Pedro, Jacobo y Juan se separaron por un instante del resto de los discípulos. Cristo sube a un monte y dice la Biblia que se transfiguró. Apareció Moisés, apareció Elías. Y hermano, el propósito de la transfiguración era sencillamente darles una probadita del futuro. Cristo les acababa de decir que Él iba a morir, que Él iba a padecer, pero que va a resucitar. Y los discípulos como que no aceptaban el hecho de que Cristo muriera. ¿Y qué hace Cristo? Se transfigura para enseñarles, para alentarles. Aunque voy a padecer, viene una victoria futura. Hermano, mientras Cristo, Pedro, Jacobo y Juan están en el monte, hermano, un muchacho llevado por su padre a los discípulos, pero la Biblia nos dice, hermano, que los discípulos fracasaron. Vemos en el escenario la sanidad de un joven endemoniado, hermano. Vemos aquí cómo se nos revela la compasión de Cristo ante las necesidades de la gente. Pero al mismo tiempo, lo debo de recalcar, hermano, esta escena nos muestra el fracaso de los discípulos. Hay aquí, hermano, un notable contraste. Una multitud ahí, hermano, alborotada, pero incapaces de poder hacer algo por el muchacho necesitado, hermano. Y vemos al mismo tiempo al Dios Todopoderoso, hermano, teniendo misericordia de este muchacho, hermano, que estaba sufriendo terriblemente. Ahora, en segundo lugar, déjenme mencionarles un poco más a detalle acerca de los personajes. ¿Quiénes eran los personajes? Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío. Aquí Mateo menciona un gentío. ¿Quiénes eran este gentío? ¿Quién era la multitud? Los 9 discípulos que no subieron al monte con Jesús, el padre del niño afectado, el niño afectado, y encontramos aquí a una multitud de gente curiosa que vieron mitote, hermano, y se acercaron a ver qué pasaba. Nunca faltan los mitoteros, ¿verdad, hermano? Vemos alboroto y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca falta, hermano. Mire, no se ría, usted ha estado en algún mitote en alguna vez. Hermano, es muy notable entre los personajes que el muchacho del padre, pero el padre del muchacho, a pesar del fracaso de los discípulos, note esto, el padre del muchacho, a pesar del fracaso de los discípulos, mantiene la confianza y la esperanza de que Jesús puede hacer algo. Mire, versículo 14 y 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hermano, aquí está el padre de este jovencito que se acerca a Jesús, a pesar de que los discípulos fracasaron. Este hombre no pierde la esperanza y se acerca a Cristo, apelando ¿a qué, hermano? A su misericordia, apelando a su misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo. Déjeme decir lo siguiente, hermano. Vivimos en medio de una sociedad, hermano,
llena de problemas en toda índole, hermano. A donde quiera que volteemos, hay personas con problemas. Hermano, si la sociedad a nuestro alrededor sinceramente acudieran al que todo lo puede, apelando a su misericordia, otra fuera la historia, hermano. Otra fuera la historia. Hermano, personas en problemas acudiendo a que les lean la mano, a que les echen las cartas, acudiendo a remedios como la Maruchan, hermano. Pastor, ¿cuáles son los remedios como la Maruchan? ¿Sabe qué quiere la gente? Cosas instantáneas, en caliente, rapidito. Hermano, la mayoría de las veces Dios no obra así. No porque no puede, no porque no quiera, sino porque Él tiene un propósito para cada situación. Aquí vemos, hermano, entre los personajes a un padre apelando a la misericordia. Ahora, hemos visto el escenario, los personajes. Veamos ahora el primer problema que encontramos aquí, hermano. Note el primer problema que encontramos aquí. Versículo 15 nuevamente. Señor, ten misericordia de mi hijo. Y vea lo que dice, hermano, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hermano, ¿qué nos dice Mateo? ¿Cuál era el problema de este muchacho? Dice la Biblia que era lunático, que padecía en mucho. Hermano, en ocasiones caía en el fuego y en ocasiones caía en el agua. ¿Qué nos dice Marcos? Marcos 9:17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hermano, ¿se imagina la angustia de este hombre, de este padre? Su hijo cruje los dientes. Hermano, tira espuma por la boca. Su hijo, hermano, se avienta en el fuego. Se avienta en el agua. Hermano, estaba mudo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que este muchacho, hermano, tenía problemas con demonios. Demonios se habían apoderado de él y por influencia de los demonios, este muchacho, hermano, básicamente estaba intentando por la influencia de los demonios terminar con su vida, hermano. Hermano, dice la Biblia, se estaba secando. Se estaba secando. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que lentamente estaba perdiendo su vida, hermano. Hermano, ¿sabe qué quiere decir lo que encontramos aquí? Que si este muchacho no hubiera sido librado por Cristo, muy posiblemente, hermano, muy pronto hubiera perdido su vida. Hermano, ¿qué encontramos aquí? Juan 10:10 nos dice que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Encontramos aquí la obra del maligno buscando destruir, buscando afectar, buscando hacer daño a la gente a nuestro alrededor. Hermano, ¿cuántas personas a nuestro alrededor, hermano, no viven como desquiciados, hermano? Hermano, ¿cuántas personas andan ahí por las calles vagando? Muchos de ellos ya hasta mentalmente, hermano, desequilibrados, desquiciados. Hermano, ¿cuánta gente cerca de nosotros en tremendas batallas? ¿Sabe por qué?
por haberle dado lugar al diablo, hermano. El diablo está muy en serio, hermano, buscando hurtar, matar y destruir, hermano. ¿Cuál es el primer problema que encontramos? A un jovencito, hermano, a un jovencito, que su cuerpo se seca, que cruje los dientes de coraje, de frustración, que avienta espuma. Diría mi abuelita, como que le pegó la rabia al chamaco. Hermano, intentando suicidarse, aventándose al fuego, al agua. Ahí está el primer problema. Hermano, pero encuentro también en el pasaje un segundo problema, hermanos. Un segundo problema. El primer problema es que el muchacho, hermano, está sufriendo terriblemente. Pero ¿cuál es el segundo problema? El fracaso de los discípulos. El fracaso de los discípulos. Ahora, una pregunta, pastor, ¿por qué el fracaso de los discípulos usted lo plantea como un segundo problema? Hermano, los discípulos sí podían, hermano, sí debían haber podido librar a este muchacho de la influencia demoníaca. Dice la Biblia, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. Hermano, Lucas 9:40 dice lo siguiente: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Mateo y Marcos nos dicen que el padre trajo al muchacho y los discípulos no pudieron. Lucas nos dice que el padre, hermano, le rogó a los discípulos, les insistió a los discípulos. Ahora, hermano, algo muy importante, Lucas no dice que los discípulos no quisieron, hermano. El padre le ruega a los discípulos. No dice la Biblia que los discípulos no quisieron. La Biblia dice, hermano, que los discípulos no pudieron. Ahora, ¿por qué el fracaso de los discípulos lo estoy llamando problema, hermano? Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, vea versículo 7, y yendo ¿qué, hermano? Mire, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y pudiéramos decir, yendo, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, el Señor Jesucristo envía a sus discípulos. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Yendo, mientras van, prediquen, prediquen. Mientras van, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. ¿Y qué más, hermano? Echen fuera demonios. Hermano, ¿qué está haciendo Cristo? Dando de su autoridad. ¿A quién? A sus apóstoles. Y déjeme aprovechar la recta para decir eso, hermano. Esa autoridad se la dio a los apóstoles, no a nosotros, hermano.
a sus apóstoles. A los apóstoles les dio autoridad. Sanen enfermos, sanen leprosos, echen fuera demonios, arruinen funerales, levanten muertos. Hermano, ¿qué hizo Jesús? Les dio autoridad. ¿Y qué pasó en el capítulo 17? ¡Fracasaron! ¡Fracasaron! Un padre, hermano, lleva a su hijo y le dice a los discípulos: aquí está mi hijo, véanlo, está seco el pobre chamaco, era medio chonchito, pero ahora está seco, echa espuma por la boca, ya se quebró 2 muelas de crujir los dientes, se avienta en el fuego, se avienta en el agua. ¿Y qué dijeron los discípulos? No, hombre, has venido con los meros buenos. Mira, nosotros somos los meros buenos de sacar demonios. Chamaco, cabrón, para acá. ¿Y qué creen, hermano? Los discípulos: ¡demonio sal! ¡Demonio sal! ¿Y cuál demonio? Nunca salió el triste demonio, hermano. Hermano, fracasaron los discípulos. Ahora, Lucas dice que el Padre le rogó a los discípulos. Quiere decir, hermano, que el Padre muy posiblemente pensó: no sacan el demonio porque no quieren. Y los discípulos avergonzados: ¡demonio, sal! ¡Sal! A lo mejor Pedro le dice al demonio: ¡demonio, sal! O te voy a dar la quebradora aquí. Y el demonio ni así, hermano, ni así. Hasta que llega Cristo, hermano, y los discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Y no es que no quisieron, hermano, es que fracasaron. Hermano, hemos visto un escenario, personajes. El primer problema: un muchacho endemoniado. Segundo problema: fracaso de los discípulos. Una quinta cosa, hermano: el reproche de Cristo y su muestra de poder y misericordia. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Mateo 17, hermano. Mateo 17. Vea versículo 16 y 17. Mateo 17, versículo 16 y 17. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, vea las palabras de Jesús, hermano, con signos de admiración: ¡oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Hermano, ¿cómo reaccionó Cristo? Mostrando un reproche. Cristo, después de escuchar la situación, hace un fuerte reproche diciendo: ¡oh, generación incrédula y perversa! ¡Ah, gente incrédula y perversa! Hermano, en su reproche, Cristo cataloga a la gente de 2 maneras: incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Hermano, ¿qué es la idea ahí en el texto de la palabra incrédula? La idea es, hermano, carentes de fe. Carentes de fe. No solamente eso. La idea es, hermano, y esto a mí me pega bien duro, hermano, faltos de disposición de creer, hermano. Faltos de disposición de creer. ¿Por qué Cristo dice eso, hermano? ¿Cuántos milagros habían visto hasta ese momento? Hermano, analice para atrás el libro de Mateo. ¿Cuántos milagros habían visto hasta ese momento? Por eso Cristo les dice: ¡ah, gente no dispuesta a creer! ¡ay, esta gente que no quiere creer! De eso se trata el reproche de Cristo, hermano. Gente carentes de fe, gente no dispuesta a
a creer. ¿Cuántos milagros, cuánto poder, cuánta evidencia han visto, pero no quieren creer? Les dice generación incrédula y perversa. La idea de la palabra perversa, hermano, tiene que ver con algo torcido, algo desviado. Hermano, la idea tiene que ver gente desviada en sus pensamientos y en sus acciones. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué vemos tanta perversidad a nuestro alrededor? Hermano, si no hubiera incredulidad, no hubiera perversión. La incredulidad lleva a la perversión, hermano. Cuando una persona cree en Cristo, pone su fe en Él, ¿qué hace esa persona? Hermano, ¿cuál es la evidencia de que alguien le ha creído a Dios? Que está dispuesta a seguir a Dios, hermano, que está dispuesta a dejar su camino, a dejar su pecado, a dejar su maldad, y esa persona empieza a seguir a Dios. Pero ¿qué dice Cristo? Generación incrédula, no dispuesta a creer y perversa. ¿Por qué perversa? ¿Por qué caminos torcidos? ¿Por qué caminos desviados? Porque no le creen a Dios, hermano. Porque no le creen a Dios. Hermano, ¿qué sucede con personas que dicen que le creen a Dios, pero realmente no le creen? Pueden llegar a ser cualquier tipo de perversidad, hermano. ¿Y sabe cuál es la raíz del asunto? No le creen a Dios, hermano. No le creen a Dios. Ahora, la cosa no termina ahí, hermano. Jesús dice, oh generación incrédula y perversa. Y después hace dos preguntas, hermano. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermano, no son preguntas de condenación. No son preguntas de condenación. Las preguntas simplemente nos muestran, escúcheme, hermano, desilusión de parte de Cristo, hermano. ¿Sabe qué muestran esas preguntas, hermano? Que Cristo esperaba más, en primer lugar, de sus discípulos, pero también de la gente, hermano. Y eso, hermano, me reta mucho a mí, hermano, pensando lo siguiente: ¿cuánto espera el Señor de mí mismo, hermanos? ¿Cuánto espera el Señor de mí mismo? Hermano, ¿cuánto espera el Señor de cada uno de nosotros, hermano? ¿Cuánto hemos leído la Biblia, hermano? ¿Cuánto hemos escuchado? ¿De cuántos testimonios impactantes hemos sido testigos? ¿Cuántas evidencias del poder de Dios hemos presenciado? Y todavía, hermano, nuestro corazón se endurece para no creer, hermano. Jesús, hermano, en un sentido, con esa pregunta, les dice, estoy algo decepcionado. Ahora, hermano, les muestra su frustración en un sentido, pero no los desampara, hermano. No les da un garnuchazo diciéndole, ya no quiero nada con ustedes. Persistentemente sigue trabajando con ellos, hermano. A pesar del fracaso de los discípulos, hermano, Cristo mostró su compasión y atendió la necesidad. Mire lo que dice el final del versículo 17. Traédmelo acá. ¿A quién? Al muchacho endemoniado que los discípulos no habían podido librar. Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Hermano, con toda autoridad, como aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, reprende al demonio y el muchacho queda sano desde ese momento, hermanos. Mire, hemos visto un problema, un muchacho endemoniado. Un segundo problema,
el fracaso de los discípulos, el reproche de Cristo, generación incrédula y perversa, pero también la misericordia de Cristo. En sexto lugar, hermano, note la gran pregunta. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? Que cuando fracasamos, porque fracasamos, hermano, todos fracasamos. Cuando fracasamos, hermano, escúcheme, no es tiempo de justificarnos. Cuando usted fracasa, cuando yo fracaso, cuando caemos, cuando nos deslizamos, cuando hacemos lo que no teníamos que hacer, no es tiempo de justificarnos. ¿Sabe de qué es tiempo? De preguntar, de ser honesto y sincero e ir con Dios y preguntarle ¿por qué fracasé? ¿Por qué fallé? ¿Por qué no pude? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos, hermano? Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, note, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí está la pregunta del mensaje, hermano. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Déjeme decirle esto, hermano. Aquí encontramos a un grupo de discípulos, hermano, muy sinceros, hermano, muy sinceros. Yo creo, hermano, muy apenados, hermano, muy apenados, muy agüitados posiblemente. Y sinceramente le preguntan a Cristo, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos? Déjeme decirle esto, hermano. Los discípulos, la pregunta de los discípulos, hermano, nos arroja ciertos indicios, hermano, de que los discípulos estaban extrañados de su fracaso. Los discípulos se preguntaban, ¡ah, caray! ¡Algo pasó! ¿Por qué esta vez no pudimos? Si Cristo les dio autoridad, hermano, anteriormente, aunque la Biblia no lo mencione, seguramente los discípulos ya habían sacado demonios, ya habían sanado leprosos, ya habían levantado muertos. ¿Por qué? Porque Cristo les dio autoridad para que la usaran. No para que la tuvieran de adorno, hermano. No para que tuvieran la escopeta cargada sin usarla. Los discípulos ya habían probado la autoridad de Cristo. Pero ahora se preguntan, en esta ocasión, ¿qué pasó? Señor, a lo mejor con los ojos brillosos, hermano, y con la voz temblorosa y un nudo en la garganta, se acercan a él y le dicen, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Y hermano, note esto. Claramente Cristo, hermano, sin titubear, les dice la razón, hermano, por qué fracasaron. Vea Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, vea el final del 19. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Hermano, ¿por qué no pudieron? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Hermano, Jesús claramente le dice a sus discípulos, hermano, el problema no era que ese demonio tuviera mucho power, hermano. El problema no es que el demonio tuviera mucho power, hermano. El problema no es que fuera un demonio de grandes ligas, hermano. ¿Sabe cuál era el problema? Por vuestra poca fe. Ahora, esto me lleva a hacer una pregunta, hermano, a manera como de aplicación. ¿Será acaso, hermano, que la raíz de muchos de nuestros problemas será la falta de fe, hermano? ¿Será acaso? Mire, hermano, mire, con todo el respeto, déjeme decir esto. A veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestra propia incongruencia, hermano. ¿A qué se refiere, pastor?
Hermano, a veces en conversaciones yo escucho, me siento bien tranquilo, pastor. Pero en la misma conversación, estoy bien desesperado, pastor. Bueno, pues, ¿sí o no? ¿Estás tranquilo o estás desesperado? Hermano, ¿sabe cuál es la realidad? A veces estamos bien desesperados, pero nos queremos aferrar diciendo, sí creo. Puro cuento, hermano. Si creyéramos, no estuviéramos desesperados. Es puro cuento, hermano. Si le creyéramos a Dios, no estaríamos todos ansiosos, nerviosos y pensando, ¿cómo le voy a hacer? Hermano, los discípulos preguntaron, ¿por qué no pudimos, Señor? Y el Señor le dice, por vuestra falta de fe, por vuestra poca fe. Hermano, la realidad es que Cristo en el Evangelio de Mateo nos enseña que muchos de nuestros problemas, hermano, es por la pobreza de nuestra fe. Déjeme poner una pausa a esta historia y acompáñeme a Mateo 6. Mateo 6. Hermano, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Por qué no pudimos? ¿Y qué responde el Señor? Por vuestra poca fe. Miren Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo 6, 30. Dice la Biblia, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Vea la pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermano, ¿de qué está hablando Cristo en Mateo 6? Del afán y la ansiedad que viene por las necesidades básicas. ¿Y qué dice Cristo? Hermano, ¿cuál era la raíz o cuál es la raíz de afán y ansiedad por las necesidades básicas? ¿Qué dice Cristo, hermano? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Dice la Biblia, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermano, ¿tenemos necesidades? Sí. Sí. Hermano, ¿hay recibos que pagar? Sí, hermano. Hermano, ¿hay un refrigerador que quisiéramos tener lleno? Sí, hermano, sí lo hay. Hermano, ¿y por qué a veces estamos muy ansiosos preguntándonos, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante de mi situación? Y Cristo les dice, hermano, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Viene afán y desesperación por nuestras necesidades. ¿Por qué? Por nuestra poca fe. Miren Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Hombres de qué, hermano? De poca fe. ¿Qué sucedió ahí? Hermano, van en la barquita que se hace para un lado, para el otro, y los discípulos van y despiertan a Cristo y le dicen a Cristo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Hermano, ¿no estamos a veces en situaciones de riesgo? ¿No estamos a veces en situaciones de aparente peligro? ¿Y qué nos enseña Cristo? ¿Por qué tememos? Y mire, déjenme aclarar el punto aquí. El punto no es ¿por qué tenemos miedo? ¿Sabe por qué tenemos miedo? Porque somos humanos. Más bien la pregunta es, ¿por qué nos dejamos controlar por el miedo? ¿Por qué dejamos que el miedo nos domine? ¿Por qué dejamos que el miedo nos controle? ¿Sabe cuál es la respuesta? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Miren Mateo 14. Mateo 14. Versículo 31, hermano. Mateo 14, versículo 31. Perdón, hermano. Versículo 28.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, ¿qué pasó con Pedro? Escúcheme, hermano, escúcheme. Pedro estaba viviendo, hermano. Pedro estaba experimentando algo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural, hermano? Caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Y Pedro, hermano, en lugar de seguir mirando a Cristo, Pedro voltea su mirada al fuerte viento y empieza a hundirse y le dice al Señor: sálvame, Señor, sálvame. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Cristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hermano, ¿sabe cuál es la pregunta que constantemente el Espíritu Santo nos susurra al oído? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué piensas que no vas a tener que comer? ¿Por qué piensas que no vas a saber cómo hacerle? ¿Por qué piensas que te vas a morir? ¿Por qué piensas que algo va a pasar? ¿Que no estoy yo aquí? ¿Que no crees en mí? ¿Que no me tienes a mí? ¿Qué dice Cristo? Hombre de poca fe. Miren Mateo 16, versículo 8. Mateo 16, versículo 8. Dice la Biblia: entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Ahora, ¿cuál es el contexto de esta historia? Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Sabe qué les está diciendo Cristo? Guárdense de la hipocresía, de la doctrina de los fariseos. ¿Y sabe qué pensaron ellos, hermano? De la abundancia del corazón habla la boca, hermano. ¿Sabe qué pensaron ellos? A ver, Pedro, ¿por qué no te traes los tacos? A ver, Juan, yo te decía, lleguemos al Oxxo, compremos una barra de pan y jamón de perdida, unos sándwiches, Pedro. ¿Y qué les dice, hermano? ¿Qué les dice el Señor? ¡Ay, cabezones! Hombres de poca fe, ¿no se acuerdan cuando multipliqué 5,000? Cuando alimenté a 5,000, ¿no se acuerda cuánto sobró? 12 cestas. ¿Se acuerdan cuando alimenté a 4,000? ¿Cuánto sobró? 7 cestas. Hermano, se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. Se nos olvidan las grandes hazañas de Dios en el pasado, en nuestra vida. ¿Y qué pasa en el presente? En el pasado hemos visto grandes milagros, hermano. ¿Y qué sucede en el presente? Cascabeleamos. ¿Sabe por qué? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Hermano, hemos visto la gran pregunta. ¿Cuál fue la gran pregunta? ¿Por qué no pudimos, Señor? ¿Por qué no pudimos? Y Jesús responde: por vuestra poca fe. Y no es exclusivo de esa historia de Mateo 17. Lo vemos varias veces en Mateo, hermano. Lo vemos varias veces en Mateo. Estoy llegando a la recta final. Déjeme mencionarle una 7ª cosa. ¿Cuál es la enseñanza y gran reto de Cristo a los discípulos y a nosotros? ¿Cuál es el gran reto y la gran enseñanza de Cristo a sus discípulos y a nosotros? Mateo 17:20, hermano. Mateo 17:20. El final del 19 dice: ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? Y el versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Y vea lo que dice después, y nada os será, ¿qué, hermano? Imposible. Hermano, los discípulos preguntaron, ¿por qué no pudimos? Cristo responde, por vuestra poca fe. Y nos da la gran enseñanza, hermano. Cristo diciendo, si tuvieras fe, hermano, como un grano de mostaza. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden, y yo no sé si alguno de ustedes todavía conserva, hermano. Hace algunos años yo prediqué este pasaje y les di una tarjetita, hermano, con ese versículo y con una semilla de mostaza, hermano, incrustada ahí en la tarjetita. Hermano, es como un tercio o un cuarto de un arroz. Visualice un arroz. Imagínese un tercio, un cuarto de un arroz. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, déjeme explicarle aquí lo siguiente, hermano. Jesús está dando una ilustración, un dicho común de aquel tiempo. Jesús está exagerando y diciendo algo que no va a suceder, hermano, pero lo está exagerando para dar una enseñanza. En aquellos tiempos, hermano, en aquellos tiempos era común decir lo siguiente: estar en una situación, hermano, humanamente imposible. Es como, discúlpeme la comparación, es como aquella persona, hermano, que está allá en el bulevar y con la que tú has tratado a la mejor y que no, humanamente hablando, no se le ve esperanza de cambiar. En aquel tiempo dirían que fulano cambie. Es como decirle al cerro de la campana, échate a la presa y os sería hecho. Hermano, aún oremos y ayunemos la Iglesia Bautista Cordero de Dios. Hermano, los 600,000 años que mencionó el hermano Josué en la escuela dominical, aún si oramos y ayunamos todo ese tiempo para que el cerro de la campana se vaya a la presa, no va a pasar, hermano. A menos que Dios tuviera un propósito. A menos que Dios tuviera un propósito. ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Si tuvieras fe, ¿por qué usa un grano de mostaza? Era lo más pequeñito que se le ocurrió a Cristo, hermano. Pero lo que Cristo simplemente quería decir, si tuvieras fe, pudieras derribar cualquier gigante, cualquier situación difícil que atraviesas. Si tuvieras fe, lo pudieras lograr, lo pudieras ver hecho posible, si solamente tuvieras fe. Hermano, ¿por qué un granito de mostaza? Es como diciendo, no necesitas 5 kilos. Un granito. Lo que Jesús simplemente está diciendo, si simplemente me crees, si simplemente tienes fe. Hay 2 ejemplos, hermano, de esta exageración. No se mencionan la exageración en los ejemplos, pero déjeme poner 2 ejemplos de lo que Cristo está diciendo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 8, hermano. Mateo 8:8. Dice la Biblia, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que les seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué, hermano? Tanta fe. Hermano,
Cristo dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Sabe quién tuvo fe como un grano de mostaza? Un centurión, un romano, un pagano, hermano. Ahora, no dice la Biblia que el centurión era pagano, pero era un romano, hermano, alguien que ni a la sinagoga podía ir. Y le dijo a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra. Con que diga la palabra, mi siervo va a sanar. Eso es lo que le faltó a los discípulos para sacar los demonios, hermano. Hermano, esto es lo que nos falta a nosotros, hermano. Cuando el refrigerador parece coco tiernito. ¿Cómo coco tiernito, pastor? Puros galones de agua. Y a veces ni eso, porque se acaba el agua, hermano. Y a veces no hay ni los 14 pesos para el garrafón, hermano. Hermano, cuando no hay nada, ¿sabe qué necesitamos? La fe del centurión. Como un granito de mostaza. Señor, no tienes que venir, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Y qué sucedió, hermano? El siervo sanó. Miren Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15, del versículo 21 al 28, encontramos a una mujer cananea, hermano, que tenía a su pequeña endemoniado y acudió a Jesús y pareciera que Jesús le rechazaba, hermano. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué encontramos aquí, hermano? A una mujer, hermano, que no es de Israel, a una mujer, hermano, que posiblemente llegó a ser una mujer de mala fama, pero que tenía fe, hermanos, como un granito de mostaza. Y acudió a Cristo y le rogó a Cristo. Y aguantó el aparente desprecio y rechazo de Cristo y de los apóstoles, pero insistió. ¿Por qué insistió? Porque tenía fe, como un granito de mostaza, hasta que Jesús dijo, wow, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y hermano, llego al octavo y último punto. Hemos visto el escenario, los personajes, el primer problema, el segundo problema, el reproche de Cristo, la gran pregunta, la enseñanza y gran reto de Cristo. Y déjenme llegar a la última cosa, hermano. La meta de cada día. La meta de cada día. Dijimos anteriormente que los discípulos recibieron autoridad de parte de Cristo. Pero la autoridad de Cristo, hermano, no me vaya a malentender lo que le voy a decir. La autoridad de Cristo no era suficiente. No le entiendo, pastor. Se la voy a cambiar, hermano. Cristianos, nosotros, de Cordero, usted que está ahí, las promesas de Dios no son suficientes. Si quiere apedrearme, apedréeme, va a quebrar su tele. Así es que a lo mejor no me apedré. Hermano, las promesas de Dios no son suficientes. Cristo dijo, mientras van, prediquen, sanen enfermos, saquen demonios, levanten muertos. ¿Y por qué fracasaron? Si Cristo le dio autoridad. ¿Sabe por qué fracasaron, hermano? Porque la autoridad de Cristo no era suficiente. Era necesario que cada día vivieran por fe. Hermano, las promesas de Dios no son suficientes. ¿Sabe qué es necesario? Que cada día vivamos por fe. ¿De qué sirven promesas si no creemos? ¿De qué sirve la esperanza que tenemos en Cristo si no le creo al Señor? Hermano, las promesas ahí están. Los principios ahí están. ¿Pero de qué sirve si no creo?
¿De qué sirve si no creo? Hermano, ¿cuál es la meta de cada día? Vivir por fe, hermano. Déjeme decirle esto, vivir por fe, no vivir en Facebook, hermano, vivir por fe. Vivir por fe, vivir por fe, vivir por fe. Esa es la meta de cada día, hermano. Ahora, déjeme terminar diciéndole esto, hermano. El apóstol San Pablo dijo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, ¿quién debe ser más que vencedor? Todo cristiano. Todo cristiano. ¿Sabe por qué vivimos en derrota? Por falta de fe. Por falta de fe. Por falta de fe. Hermano, la victoria es segura, pero necesitamos fe. Hermano, el apóstol San Pablo dijo también, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Hermano, ¿a quién se le asegura la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? A los cristianos. ¿Y por qué no la tenemos muchas veces? Por falta de fe, por falta de fe. Hermano, los principios ahí están, las promesas ahí están. Necesitamos fe, necesitamos fe. Hermano, el reto que necesitamos en tiempos, que necesitamos tomar en tiempos de pandemia, es vivir por fe. El reto que necesitamos en tiempos de abundancia es vivir por fe. El reto que tenemos en escasez es vivir por fe. El reto que tenemos en la enfermedad es vivir por fe. El reto que tenemos en la salud es vivir por fe. El reto que tenemos cuando andamos esposo y esposa de manita sudada y todo muy bien. El reto que tenemos es vivir por fe. El reto cuando vuelan chanclas, sartenes y demás es vivir por fe, hermanos. Para parar pronto, hermano, necesitamos vivir por fe. Solo necesitamos un granito de mostaza. Un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate en el mar, y os sería hecho. Y nada sería, hermano, imposible. Hermano, la pregunta es, ¿por qué no pudimos, Señor? ¿Por qué no pudimos? Y la pregunta que a veces nos hacemos es, ¿por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué este conflicto en mi interior? ¿Por qué esta lucha en mi interior? ¿Por qué batallo tanto? Por falta de fe, hermano. Mire, con fe o sin fe seguiremos batallando, pero con fe la victoria es segura, hermano. La victoria es segura. ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Que Dios nos ayude, hermanos, a creerle. Que Dios nos ayude a creer que la palabra de Dios es verdad, sus promesas son ciertas y se pueden aplicar de manera efectiva a mi vida. Vamos a orar, hermanos.